Hola a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la tercera sesión del módulo de poesía dentro del ciclo de charlas para el fomento de la escritura creativa, dirigido a profesores y profesoras en formación. Estas charlas están organizadas por el CIF, el Centro de Interacción y Formación de la Carrera de Literatura de la UMSA. Mi nombre es Montserrat Fernández y los estoy acompañando, los estoy guiando en su incursión al terreno de la poesía. Quiero recordarles que para estas sesiones hemos convocado a una voz del área de la poesía que nos lanza algunas reflexiones y algunas características sobre este género, ¿no? Esa voz es Octavio Paz. Yo recomiendo la lectura completa, evidentemente, de este libro de ensayos titulado El arco y la lira, publicado además a mediados del siglo XX, ¿no? ¿Qué nos ha manifestado, qué ha apuntado Octavio Paz en nuestras anteriores sesiones, ¿no? En primera instancia, Octavio Paz nos dice que el poema es un organismo verbal, ¿no? Y este organismo verbal posibilita al hombre y al lector, al ser humano, el encuentro con la poesía, ¿no? La poesía es una actividad revolucionaria, es un ejercicio espiritual y es una manifestación interior, es una manifestación íntima, nos dice Paz, que no solamente está representada en un organismo verbal, es decir, en un poema, sino también podemos hallar este ánimo revolucionario en otras artes. Piensen entonces en el arte pictórica, en la fotografía, en la música, en la escultura, etc. Creo que esto es fundamental porque de pronto solo pensamos que para encontrarnos, para hallarnos con la revelación poética, tenemos que habitar el poema, ¿no? Y ya vemos y hemos visto además con ejemplos que también la contemplación de un cuadro, que también el detenimiento en una escultura puede suscitar en nosotros una revelación poética. Pero hablando del organismo verbal, hablando del poema, Octavio Paz nos ha señalado dos características y ahí vamos a hablar ahora de la tercera. La primera característica es que el poema es ambiguo, ¿no? El poema está sujeto a interpretación. ¿Por qué? Porque su sentido no es unívoco, al contrario, ¿no? El poema tiene muchos sentidos vigentes y está esperando la participación del lector para que esos sentidos estén latentes y se reciten, ¿no? Y se contemplen. Es decir, el lector de poesía tiene que ser un lector muy activo, ¿no? La segunda característica es que el poema está compuesto de imágenes poéticas, ¿no? La imagen poética acopla, acerca, fusiona ideas que parecen contrarias, ideas que parecen alejadas, que parecen distanciadas en la lógica común, ¿no? El poema va más bien a tratar de mostrarnos la pluralidad de la realidad, ¿no? Y cómo esa pluralidad está, se encuentra, ¿no? Y de pronto esto, dice Octavio Paz, se convierte en aquello, ¿no? Y no hay una división entre estas dos ideas o dos cosas o dos imágenes que parecen opuestas, contrarias y por tanto separadas, ¿no? El poema nos va a lanzar más bien a un momento de armonía de lo múltiple, ¿no? Bien, la tercera característica es entonces el ritmo y de eso vamos a hablar hoy y también vamos a analizar el ritmo en diferentes ejemplos de poemas. Pasemos entonces a leer lo que nos anota Octavio Paz.
El poeta encanta al lenguaje por medio del ritmo. Una imagen suscita otra, así, la función predominante del ritmo distingue al poema de todas las otras formas literarias. El poema es un conjunto de frases, un orden verbal fundado en el ritmo. El ritmo engendra en nosotros una disposición de ánimo que solo podrá calmarse cuando sobrevenga algo. Nos coloca en actitud de espera. Sentimos que el ritmo es un ir hacia algo, aunque no sepamos qué puede ser ese algo. Todo ritmo es sentido de algo, aunque no sepamos qué puede ser ese algo. Cuando hablamos de ritmo, estamos destacando la imagen acústica de las palabras, su sonoridad, cómo este sonido genera un aceleramiento o una pausa, ¿no? Cómo la palabra dispuesta en la página en blanco nos hace esperar la presencia de un sentido o está construyendo ya en su disposición y en su sonido, ¿no? En su imagen acústica, un sentido, ¿no? Cuando hablamos entonces de ritmo, tenemos que fijarnos en el poema, en la repetición de palabras, en la construcción de versos, ¿no? Es decir, leer los espacios en blanco. Tenemos que fijarnos en la puntuación. Tenemos que fijarnos cómo una palabra se encadena con otra palabra, no solamente por su significado, sino por su sonido, ¿no? Hay que destacar la idea de que nos lanza Octavio Paz de que el ritmo tiene un sentido propio, ¿no? Todo ritmo es sentido de algo, dice Octavio Paz, ¿no? En ocasiones nos vamos a hallar con poemas experimentales que solamente van a crear palabras para que suenen, ¿no? Es decir, vamos a estar ante un organismo verbal que canta, ¿no? En ese sentido, yo les recomiendo, si quieren explorar y experimentar el ritmo en plenitud, en un poema, recomiendo que lean el poemario En la Masmédula del poeta que ya hemos analizado en otra sesión, Oliverio Girondo, de este poeta argentino, Oliverio Girondo. El poemario se llama En la Masmédula. Y en ese poemario, Octavio Paz crea palabras, ¿no? Nos presenta neologismos y nos presenta un organismo verbal, ¿no? Erigido que solamente nos está sonando, que está cantando y nos está lanzando hacia un ritmo que nos suscita a nosotros el sentido. Para poder hablar ya de ritmo, quisiera comenzar rescatando un ejemplo de la anterior sesión. Este poema conceptual, este poema visual de Eugene Gonringer, que se llama Silencio, ¿no? Recuerden que habíamos analizado levemente este poema, en tanto que la imagen poética que se presenta aquí las dos ideas que se acercan, que se acoplan, que se fusionan, son la del sonido y la del silencio, ¿no? Y claro, en este caso, la palabra silencio, fíjense, la palabra está haciendo ruido, es decir, se suspende el sentido, el significado de la palabra silencio y más bien solamente estamos ante el sonido que nos causa esa palabra, ¿no? Entonces tenemos un poema de 5 líneas donde en la tercera línea vemos un vacío y este vacío realmente es el que representa el sentido del silencio, ¿no? La ausencia de ruido. La palabra silencio, en cambio, está representando el ruido per se, ¿no? Entonces, aquí esto es muy importante porque la imagen acústica está generando un sentido contrario al sentido habitual que nosotros tenemos
cuando mencionamos, nombramos la palabra silencio, ¿no? Para poder analizar ya algunas características al momento de hablar de ritmo en el poema, me gustaría que ustedes, que leamos juntos el poema Siempre, que es el poema con el que se inicia el poemario Castalia Bárbara de Ricardo Jaimes Freire, ¿no? Y aquí quiero apuntar que la poesía y la música siempre han sido aliadas por esta misma característica, ¿no? Porque el poema está generando una sonoridad, una armonía y es pues material para la música, ¿no? Muchos poetas no solamente se dedican a escribir poemas, sino también a musicalizar esas sus producciones o producciones de otro, ¿no? En este caso, quiero que ustedes escuchen el poema Siempre, musicalizado por el poeta Juan Carlos Orihuela y por el músico Oscar García, también poeta ahora, que presentan, si quieren, esta versión de Siempre. No es Juan Carlos Orihuela y Oscar García no son los únicos poetas que hacen este ejercicio, también dentro de la historia de la poesía boliviana, Matilde Casasola hace este ejercicio, Raúl Otero Reich también hace este ejercicio, ¿no? Entonces, los invito también a apuntar esos nombres y explorar su poesía. Bien, vamos a escuchar entonces el poema Siempre, musicalizado por estos dos poetas. Perdón. Peregrina paloma imaginaria, que enardeces los últimos amores, alma de luz, de música y de flores. Peregrina paloma imaginaria, sobre la roca solitaria que baña el mar glacial de los dolores. Haya a tu paso unas de resplandores sobre la adusta roca solitaria, sobre la adusta roca solitaria. Vuela sobre la roca solitaria, peregrina paloma, ala de nieve, como divina hostia, ala tan leve, como divina hostia, ala tan leve, como un copo de nieve, ala divina. Copo de nieve, lirio, hostia neblina, peregrina paloma imaginaria, peregrina paloma imaginaria. Bien. Entonces, después de esta experiencia también de escuchar, en este caso, el poema musicalizado, pero es importante también hacer el ejercicio de leer en voz alta el poema, ¿no? Como ya bien nos señala Octavio Paz y nosotros también estamos experimentando,
el poema tiene un ritmo, tiene una musicalidad, y esa musicalidad es importante que resuene, ¿no? Como un eco al momento de leer un poema. Bien, para poder entonces analizar el ritmo en este poema, primero quiero hablar rápidamente sobre el poemario, algunos datos del poemario para que ustedes se animen también a leerlo todo, ¿no? Castalia Bárbara es un poemario de Ricardo Jaimes Freire y es interesante además como en ya el título Ricardo Jaimes Freire nos muestra cuál va a ser el sentido que va a guiar que va a transmitir durante todo el poemario, ¿no? Recuerden que Castalia es una ninfa que se sumerge, si quieren, en las aguas de una fuente en Delfos, al pie del Parnaso, y ahí se da nacimiento a esta fuente de Castalia, que tiene aguas parlantes y que inspira a los poetas y a músicos, ¿no? Muchos poetas y músicos iban a escuchar las aguas de la fuente de Castalia. Y en el título del poemario, Castalia está acompañado de este adjetivo bárbara, ¿no? En tanto que en el poemario se va a convocar o se va a evocar más bien el mundo de la mitología nórdica, ¿no? Van a aparecer en este poemario elfos, ¿no? Van a aparecer hadas, es decir, algunos seres de la mitología nórdica, ¿no? Pero siempre con este efecto, si quieren, sonoro, es decir, durante toda la primera sección del poemario, la sección que tiene el nombre Castalia Bárbara, los poemas van a lanzarnos un tipo de ritmo, un tipo de música, un tipo de sonido que también van a generar sentido. Bien, dicho esto, entonces, el poemario abre con este poema y ha sido destacado este poema por también el poeta y crítico, lector muy importante, Borges, que señala como muy musical este poema, ¿no? Borges recitaba, si quieren, este poema por el sonido que emitía, ¿no? Y lo destacaba también por eso. Bien, para poder entonces analizar de lleno, recuerden que lo que les decía en una primera instancia, veamos cuáles son las repeticiones de palabras que nos están suscitando un sonido, ¿no? Piensen entonces que en el primer verso, que es un verso que se repite como 3 veces, o se repite 3 veces en el poemario, ¿no? Peregrina, paloma, imaginaria. Está al inicio de la primera estrofa, al final de la primera estrofa y para finalizar el poema, ¿no? Esta peregrina paloma imaginaria se caracteriza porque este verso se caracteriza porque un sustantivo, paloma, está doblemente adjetivado, ¿no? La paloma es peregrina e imaginaria, ¿no? La paloma, fíjense, pensando en la imagen poética, esa es aquella que se mueve, es aquella que se traslada, pero al mismo tiempo está solamente o habita solamente en la memoria, en la cabeza del yo poético, ¿no? Piensen que peregrina e imaginaria tienen una rima asonante. ¿Qué es una rima asonante? Voy a pasar a la otra diapositiva. La rima asonante es o se genera cuando se repiten las vocales de la última palabra en cada verso, ¿no? Voy a volver, perdón. En este caso no se repite en cada verso, pero sí la palabra peregrina e imaginaria comparten las vocales IA y A, y eso hace que ya se genere una complicidad, se genere un enlace, ¿no? Sonoro, evidentemente, de estas dos palabras, peregrina e imaginaria. Piensen además que este verso se repite 3 veces, ¿no? Durante todo el poema. Pensemos, por otro lado, que estamos ante
estrofas, anteversos que también tienen una rima consonante, que es la rima consonante. O se genera cuando se repiten las vocales y consonantes de la última palabra de cada verso, ¿no? Entonces, fíjense que imaginaria, bueno, como se repite el mismo verso al inicio y al final de la primera estrofa, imaginaria e imaginaria están generando una rima, amores y flores están generando una rima consonante, ¿no? Y lo mismo aquí, solitaria, en la segunda estrofa, el primer verso y el último, se repite la misma palabra, y al medio otra vez tenemos esta rima, ¿no? Dolores y resplandores, ¿no? Lo mismo nos sucede, fíjense, en la última estrofa, ¿no? La última estrofa comienza o termina con la palabra solitaria y termina con imaginaria. Entonces, fíjense que solitaria e imaginaria también tienen una rima consonante. Y tenemos al medio la rima entre nieve y leve y la rima entre divina y neblina, ¿no? Entonces, fíjense cuál es el juego, digamos, interno de los sonidos, ¿no? Comenzamos la primera estrofa con resonando la palabra imaginaria, termina con ese mismo sonido. La segunda estrofa comienza con termina, perdón, el primer verso con solitaria, queda resonando el eco y también esa estrofa termina con ese mismo sonido. Y después estos dos sonidos de solitaria e imaginaria se unifican en la última estrofa, ¿no? Esto es muy importante porque piensen que ahora solamente estamos anotando, si quieren, la imagen acústica y cómo esta imagen acústica se encadena con otras palabras, si quieren, ¿no? La imagen acústica de imaginaria se encadena con solitaria y cómo este organismo verbal entonces nos está entregando una experiencia sonora que tiene que ver con una rima consonante y asonante también. Pero no solamente nos quedemos en eso, ¿no? Más bien tratemos también de incluir esta reflexión o de analizar ya con la imagen poética, ¿qué sucede, no? ¿Qué imagen poética está presente en este poema, no? Por un lado, tenemos a esta paloma que está volando, que está en movimiento, ¿no? Hecha de luz, música y flores, fíjense, ¿no? La luz, estamos ante una imagen visual, musical, y las flores también despiertan al finalizar, si quieren, el poema, gracias a la presencia del lirio, despierta la imagen sensorial del olfato, ¿no? Entonces las flores también nos dan un tipo de olor ya en la experiencia de lectura, ¿no? Esta paloma, entonces, tiene que volar, tiene que estar sobre esta roca solitaria, y esta roca solitaria tiene una característica, es adusta, ¿no? En este poema, adusto no solo es seco, sino más bien es quemado, ¿no? Entonces, esta roca solitaria que está además al medio del mar o en el medio del mar, es quieta, está quieta, ¿no? Entonces, fíjense, ahí ya tenemos una tensión entre dos opuestos. La paloma que peregrina, que pasa, ¿no? Que se le pide que pase, que vuele, ante esta quietud que es la roca solitaria quemada, más bien oscura, ¿no? Y recuerden que la paloma, luego nos damos cuenta al finalizar el poema, tiene un color, ¿no? Se caracteriza o se destaca por el blanco, ¿no? Y todo este blanco está desplazado en diferentes imágenes, ¿no? Cuando se le dice a la paloma que tiene ala de nieve, que es una divina hostia, que tiene un ala leve, ¿no? Que es cercana al lirio, ¿no? Y ahí comenzamos también nosotros a oler, y cercana también a la neblina, ¿no? Entonces,
piensen que esta paloma imaginaria que está volando, que está recorriendo, se contrapone, si quieren, a la roca solitaria que está en el mar quieta y que está esperando, si quieren, que esta paloma, ¿no? Le dé color, le dé sonido, un poco la resucite, ¿no? ¿Qué es lo que le pide el yo poético? Que vuele, ¿qué es lo que le pide el yo poético a la paloma? Que vuele sobre la roca solitaria y que halle a su paso un haz de resplandores, ¿no? Que haga brillar, que le dé color, que le dé luz en realidad a esta roca solitaria. Es importante destacar todo este juego sonoro de repetición de la última estrofa, ¿no? Fíjense que la peregrina paloma va a fragmentarse, ¿no? Gracias a la sinécdoque. La sinécdoque es una figura retórica que reemplaza, si quieren, la parte por el todo, ¿no? En este caso, la peregrina paloma solamente ya es nombrada como ala de nieve, ¿no? Solamente un pedazo del cuerpo de la paloma vemos, ¿no? El ala, para destacar además su color. Y después hay una comparación, ¿no? Como divina hostia, como copo de nieve, para enfatizar el color, ¿no? Para enfatizar el color blanco, ¿no? El ala, aparte de tener este color blanco, también es ligera, es leve y también se relaciona con lo divino. Y gracias a esta relación terminamos, si quieren, el poema enunciando que o desplazando, si quieren, el sentido de la paloma y de pronto esta paloma es un copo de nieve, es un lirio, es hostia y es neblina, ¿no? En tanto que se está difuminando su imagen completa, ¿no? Su forma completa. Bien, espero que les haya gustado este poema y que en su breve análisis, porque podemos hacer un análisis un poco más extenso, ustedes hayan podido identificar las características sonoras musicales del poema y evidentemente también puedan analizar la imagen poética que tiene que ver con un sentido, con un tipo de visión que nos está entregando el poema. Si pensamos que el poema siempre está guiado por la rima asonante y consonante y esto genera un tipo de ritmo más evidente hacia el lector, ¿qué hacemos con los poemas que no tienen rima, ¿no? ¿Cómo identificamos el ritmo de estos poemas, ¿no? Entonces, para ello quiero hacer también el análisis, el ejercicio junto con ustedes de un poema que no tiene título, tiene como título un número 7, de el poeta que ya habíamos visto también en otra sesión y que yo les he recomendado la lectura del poemario 20 poemas para ser leídos en el tranvía. Ahora les recomiendo la lectura del poemario Espantapájaros al alcance de todos, publicado en 1932, 10 años después de ese poemario hito del que yo les hablaba la segunda sesión. Recuerden que Oliverio Girondo es un poeta representante de la vanguardia latinoamericana. ¿Qué es lo que quiere la vanguardia? Liberar al verso de estructuras, ¿no? Tenemos un verso libre. Quiere recuperar también y enfatizar el sonido, la plasticidad de la palabra. Tiene un acercamiento muy lúdico a la palabra, por tanto, en la vanguardia latinoamericana, el poeta va a deformar, si quieren, la palabra, va a crear palabras, va a fusionar palabras, y lo vamos a ver mucho más adelante también, ¿no? Entonces, quiero leer este poema. Es un poema no en verso, más bien mucho más en prosa, pero también este poema genera un ritmo. Quería
hacer un breve apunte. Hemos leído la anterior sesión, en la sesión número 2, el poema con el que se inicia Espantapájaros. Es un caligrama, es un poema visual, ¿no? Este organismo verbal que tiene forma de hombre, ¿no? Humano, tiene una cabeza, un torso, unos pies, ¿no? Entonces, para que se acuerden que también ya hemos tenido una incursión en este poemario. Voy a leer el poema en voz alta y luego lo vamos a analizar juntos. Todo era amor, amor. No había nada más que amor. En todas partes se encontraba amor. No se podía hablar más que de amor. Amor pasado por agua, a la vainilla, amor al portador, amor a plazos, amor analizable, analizado, amor ultramarino, amor ecuestre, amor de cartón piedra, amor con leche, lleno de prevenciones, de preventivos, lleno de cortocircuitos, de cortapisas, amor con una gran M, con una M mayúscula, chorreado de merengue, cubierto de flores blancas, amor espermatozoico, esperantista, amor desinfectado, amor untuoso, amor con sus accesorios, con sus repuestos, con sus faltas de puntualidad, de ortografía, con sus interrupciones cardíacas y telefónicas, amor que incendia el corazón de los orangutanes, de los bomberos, amor que exalta el canto de las ranas bajo las ramas, que arranca los botones de los botines, que se alimenta de encelo y de ensalada. Amor impostergable y amor impuesto, amor incandescente y amor incauto, amor indeformable, amor desnudo, amor, amor que es simplemente amor, amor y nada más que amor. Bien, lo que resalta sonoramente es la repetición, el desgaste de la palabra amor, es decir, hay una redundancia de esta palabra, ¿no? Y esto es fundamental porque fíjense que en las primeras oraciones, si ustedes quieren, el yo poético nos menciona, apunta que todo era amor, ¿no? No se hablaba nada más que de amor y en todas partes estaba habitando, si quieren, este sentimiento, ¿no? Y el poema nos presenta, hace un recorrido de cómo el amor está habitando en todo, está plagando, si quieren, todos los espacios, ¿no? Y evidentemente ahí se comienzan a generar imágenes poéticas, es decir, a enlazar ideas que parecen contrarias a la idea del amor, ¿no? De pronto piensen solamente como ejemplo que el amor tiene un sabor, ¿no? Está pasado por agua, hay un amor a la vainilla, hay amor con leche, hay amor chorreado de merengue, hay un amor que se alimenta de encelo y de ensalada. Entonces, fíjense cómo estas ideas distantes, es decir, el amor tiene un sabor, ¿no? Se fusionan y nos muestran esta multiplicidad de la realidad, ¿no? Especialmente de este sentimiento que en lo cotidiano, en la lógica cotidiana, nosotros lo creemos limitado, ¿no? Pero bueno, volviendo a la idea del ritmo, qué ritmo nos genera, piensen que al inicio está la palabra repetida amor, pero con ciertas pausas, ¿no? Y ya al final del poema, la palabra amor nos acelera y es lo único que queda, ¿no? Amor, amor, que es simplemente amor, amor y nada más que amor, ¿no? Entonces, lo único que resuena es esta palabra. Para explicar que es amor solamente nos remite a la misma palabra, ¿no? Entonces, el amor más bien lo plaga todo, lo mancha todo y estamos ante un amor que está enlazando además ideas contrarias. Piensen además que cuando se está calificando al amor, ¿no? Fíjense, el poema en general carece de verbos, ¿no? Solamente hay dos verbos, al inicio y al final, ¿no? Todo era amor, amor, amor es simplemente amor, ¿no? Pero después está plagado de adjetivos, ¿no? Y piensen en los adjetivos que se comienzan a enumerar. Y estos adjetivos se comienzan a enumerar desde su sonido, ¿no? No tanto desde su sentido o significado, ¿no? Entonces, la raíz de las palabras van a ir resonando, ¿no? Amor analizable, amor analizado, ¿no?
Piensen más adelante, amor lleno de prevenciones, preventivos, y evidentemente solamente por el sonido de la raíz preven, no preven, van ahí fusionándose sentidos, ¿no? Lleno de cortocircuitos, cortapisas, ¿no? Entonces ahí la raíz se está repitiendo, ¿no? La raíz de las palabras da lugar a esta enumeración. Lo mismo, amor espermatozoico, esperantista, ¿no? Al finalizar el poema tenemos amor impostergable, impuesto, ¿no? Incandescente, incauto, indeformable, ¿no? Es decir, esta repetición de las raíces del sonido ya está generando en nosotros un estado anímico, ¿no? Es casi un juego lúdico, es decir, este amor a partir de la raíz de un sonido puede generar una enumeración de sentidos, de adjetivos, ¿no? Piensen, por otro lado, ya hablando de la imagen poética, que el amor se califica, ¿no? En primera instancia gracias al adjetivo, luego está acompañado con algo, ¿no? Amor con una gran M, con una M mayúscula, ¿no? Está acompañado de algo. Amor con sus accesorios, con sus repuestos, con sus faltas de puntualidad, con sus interrupciones cardíacas y telefónicas. Pero también hablamos de qué está hecho el amor, cuál es su materia, ¿no? Piensen en amor de cartón piedra, ¿no? Lleno de prevenciones, de preventivos, de cortapisas, de cortocircuitos, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles son los efectos que provoca este amor, ¿no? Y estos efectos están al final, ¿no? Amor que incendia el corazón de los orangutanes, pero de los bomberos también, ¿no? Que exalta el canto de las ranas, que arranca los botones de los botines, que se alimenta de encelo y de ensalada. ¿Qué es lo que provoca, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Es importante acercarse a estos poemas un poco más de prosa poética, porque la producción actual ha regenerado, restablecido, reconfigurado, si quieren, el verso, ¿no? Y le ha dado mucha libertad al verso. Por tanto, la rima actualmente no es una estrategia, digamos, para poder generar un sonido en el poema, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo es un fragmento, este es un fragmento del poema Altazor de Vicente Huidobro, que es un poeta chileno, y también recomiendo la lectura de Altazor en su integridad, ¿no? Este poema es un poema extenso y solamente he copiado una partecita del poema cuando se generan, si quieren, nuevas palabras para decir qué es lo que está llegando, ¿no? Lo voy a leer en voz alta. Ya viene la golondrina, ya viene la golonfina, ya viene la golondrina, ya viene la goloncina, viene la golonchina, viene la golonclima, ya viene la golonrima, ya viene la golonrisa, la golonniña, la golongira, la golonlira, la golombrisa, la golonchila, ya chilla, ya viene la golondía, y la noche encoge sus uñas como el leopardo. Ya viene la golondrina y tiene un nido en cada uno de los dos calores, como yo lo tengo en los cuatro horizontes. Creo que es evidente, simplemente para que ustedes puedan tener esta experiencia sonora, ¿no? Fíjense cómo la creación de estas palabras, ¿no? Los neologismos, con base en la palabra golondrina, ¿no? El poeta, ¿no? Copia, si quieren, mantiene la raíz de la palabra golondrina y va fusionando con otras palabras, ¿no? Entonces, podemos calificar, digamos, a la golondrina como fina, como niña,
como lira, como brisa, pero también cuáles son las acciones de esa golondrina, ¿no? Chilla, gira, rima, trina, ¿no? Esto es muy importante porque estos neologismos están cumpliendo diferentes funciones, ¿no? Algunos califican y algunos suscitan una acción, es decir, encierran en sí mismo un verbo y este verbo hace que la golondrina se mueva, digamos, ante nosotros, ¿no? Tenga una acción, digamos, ante nosotros, ¿no? Fíjense al final, ya viene la golondía, ¿no? Está el día fusionado con la golondrina y la noche encoge sus uñas como leopardo, ¿no? Y la noche aquí, al igual que el día, es personificado gracias a las características de la golondrina. La noche también es personificada, ¿no? Y encoge sus uñas como un leopardo, ¿no? Es decir, ahí hay una acción de la noche. Bien, simplemente quería destacar este poema en tanto la posibilidad de que el poeta, el que produce, digamos, un poema, puede también, gracias a esta característica de desarmar, de desmontar la palabra, ¿no? Y volverla ambigua y generar también de ella un sonido, un ritmo, podemos nosotros crear palabras, ¿no? Esta creación de palabras evidentemente tiene que estar, tiene que generar en el lector un estado de ánimo, una disposición anímica que lo lleve a encontrarse con la revelación poética que todo poema tiene, ¿no? Exalta. Finalmente quiero cerrar esta charla hablando de la poeta Blanca Vitjugter, una poeta fundamental de la segunda mitad del siglo XX, y quiero primero que escuchen un poema leído por ella en el Festival de Poesía de Medellín, y espero que lo disfruten porque una de las características importantes, como les decía al inicio, de la poesía es la lectura en voz alta, ¿no? La lectura en voz alta nos revela también cómo suenan las palabras, qué aliento tienen estas palabras, dónde se hacen las pausas, ¿no? Por eso escuchar leer sus poemas a un poeta es una experiencia inigualable, ¿no? Bien, entonces los voy a dejar con la lectura de el poema Luminar, leído además por la misma autora Blanca Vitjugter. Luminoso amor que todo lo transformas, ¿de qué astro, de qué luz, de qué vida has venido? ¿De dónde? ¿Por qué cerro, por qué ladera, por qué montaña has bajado? ¿Por dónde? Para amarte como te amo, para amarte como te amo, ¿de dónde has venido? Luminoso amor que das claridad a mi vida, ¿de qué eternidad, de qué olvido vienes? Para que olvide como me olvido del ayer, de la hora y del mañana. Con solo mirar tus ojos en mis ojos, tu ola me lleva al olvido de mí, oh dulce resplandor de estos días. Dime cuándo has pulsado el mundo con mano fuerte para disponer como dispones, otro aire en el rumor de las horas, otro olor en el polen de la vida, un fulgor de flor en el firo horizonte de la noche. Dime cuándo, en qué momento tu ojo con mirada de amor ha penetrado en mi ojo abierto. En qué instante ardieron deseos, soles, mar adentro, para sembrar no rosas ni narcisos, pero frondas y madreselvas y naranjas redondas, tubérculos y quién diría, algas y hogueras en todas partes, raíces y lenguas van y vienen en gracia y premura, en fin, abrazos, todo ombligo. Oh luminoso amor, ¿en qué momento tu ojo con mirada de amor ha penetrado en mi ojo abierto?
Antes de ti, el mundo giraba trastornado. Las cosas sin lugar no eran cosa alguna. La luz, cansada de esperar su turno, hizo nido no sé dónde. La silla resentida de ser una se volcaba melancólicamente sobre una larga mesa de mara fina, y la almohada, amor, sacaba sus plumas con ansia de cuna. Oh dulce amor, tus manos en mis manos, deseando han engendrado mundo. Si tú te mueres primero, amor, ay, si tú te mueres primero, si eso ocurriera, ya no habría árbol que tocara el cielo, ni puerta que mirara al campo, y la calle se truncaría con el solo andar de mis pies. Si yo muero primero, amor, es necesario dejar dicho que fue el prodigio de tu presencia iluminada, tu abrazo, tu mano, tu pie de tranco largo, el germen, el enigma de todas mis palabras, el más grande sortilegio que diera la aurora. Entonces, si por la gracia de la vida eres verbo, oh dulce amor, si yo muero primero, ay, si yo muero primero, me hallarás encaramada sobre el más alto faro, atenta a las olas, regresar la hoguera. Gracias. Bien, el poema evidentemente es mucho más largo del que yo les presento, ¿no? Este es un fragmento nada más para que podamos vislumbrar un poco cuál es el ritmo que aquí se está generando, cuál es esa disposición anímica que el yo poético de este poema está tratando de generar en nosotros, ¿no? Fíjense, al inicio del poema, se caracteriza por la pregunta, ¿no? ¿De qué astro, de qué luz, de qué vida has venido? ¿De dónde? ¿Por qué cerro? ¿Por qué ladera? ¿Por qué montaña has bajado? ¿Por dónde? ¿No? La pregunta aquí, fíjense, está además enfatizada por los signos de puntuación, ¿no? El signo de interrogación aquí es fundamental porque la pregunta per se forma un verso, ¿no? La sorpresa también, es decir, toda la duda que se genera en el yo poético ante este ser amado, ¿no? Es decir, hay una sorpresa, ¿no? ¿De dónde, por dónde ha aparecido este ser que está transmitiéndole al yo poético un amor divino, un amor que sale de nuestra lógica? Por eso comienza el poema haciendo énfasis en la pregunta, ¿no? Es decir, esta cuestión de duda, ¿cómo puede existir un ser con estas dimensiones para poder amarme, ¿no? Es importante destacar que se utiliza mucho, o Blanca Vitjuster utiliza mucho la anáfora, que es la repetición al inicio de un verso o de varios versos de una palabra o dos, ¿no? En este caso, fíjense, para amarte como te amo, para amarte como te amo, ¿de dónde has venido? ¿No? Esta repetición es la anáfora, ¿no? Lo mismo vemos más abajo en este pequeño fragmento, ¿no? Otro aire en el rumor de las horas, otro olor en el polen de la vida, ¿no? Entonces ahí se está utilizando la anáfora, ¿no? Fíjense en el uso tanto de enunciados interrogativos como admirativos, ¿no? Oh, dulce resplandor de estos días. El yo poético está generando en el lector un estado anímico de sorpresa, un estado anímico también de duda, en tanto que se asombra el yo poético y le quiere transmitir ese asombro a su lector sobre la aparición de un ser que provoca en este yo poético un descubrimiento de su propia vida, ¿no? Además, un descubrimiento luminoso, muy ligado a la luz, a la claridad, ¿no?
Y claro, este poema sí es un poema amoroso, pero quisiera que piensen al poema amoroso que hemos leído de Oliverio Girondo, este poema tiene o genera un sentido de... tiene una alianza, hay una alianza entre el amor y lo divino, ¿no? Entre el amor, además, como una experiencia de reconstrucción, de una experiencia de reconfiguración del yo poético. En cambio, el poema amoroso de Oliverio Girondo mancha, si quieren, una tierra de ese amor, ¿no? El amor está ahí de manera muy dulce, ¿no? Sobrepoblando el poema, ¿no? Y lo único que escuchamos es amor, amor y nada más que amor, ¿no? Hasta que también hay un desgaste de esta palabra. Bien, con esto hemos terminado la tercera sesión. Espero que hayan podido experimentar, ¿no? Intuir también la intención o la intensidad del tratamiento sonoro en la poesía. Es fundamental, ¿no? El ritmo va a presentar diferentes estrategias escriturales. Piensen en Huidobro, ¿no? Que para que la golondrina esté sonando y además esté haciendo cosas y también la califiquemos, él crea estas palabras, ¿no? Y fusiona algunas palabras para que la golondrina siga permanente, digamos, en sonido en nuestra lectura y no se corte al decir la golondrina llega en el día, ¿no? O la golondrina llega junto al día. Entonces ahí habría un corte de la raíz de la palabra, ¿no? Golondrina, ¿no? Entonces lo que quiere el poeta es que siga sonando esta golondrina, ¿no? Golon, 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 y va metiendo ahí adjetivos, verbos, etc. Muchísimas gracias. Pronto nos veremos para la cuarta y última sesión.